OpenCV para procesar imágenes satelitales. En particular, nosotros vamos a hacer un análisis sobre una isla de Australia que fue una de las que más daño recibió durante los incendios de enero de este año. Bueno, básicamente, vamos a hacer ese análisis sobre esa isla. Vamos a hablar de cómo podemos obtener las imágenes satelitales, ya que no son imágenes cualquiera, no son las mismas imágenes que podemos ver en Google Maps, son imágenes especiales. Vamos a hablar un poco de las características de estas imágenes y, bueno, cómo podemos usar Python y OpenCV para trabajar sobre ellas y hacer diversos análisis, en particular el daño de incendio. La Kangaroo Island, le dicen carta, esto es un fun fact, significa Isla de la Muerte. Es la tercera isla más grande de Australia, está ubicada al sur. Bueno, tiene una superficie de 4.400 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y lo que le hace interesante el tamaño de la isla es que es muy grande. Eh, para tener una comparación, ahí les pongo un mapa más adelante. La ciudad de Córdoba tiene una superficie de 500 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y esta isla sufrió dos incendios. Uno en el 2007, en el cual se quemó toda la zona este de la isla, producto de la caída de rayos. Un poco también de la geografía de esta isla es de que es una reserva natural, ya de por sí toda la isla, y en particular esta zona que fue la que más daño recibió, en la que, bueno, hay una vegetación abundante, son todos bosques, y la otra incendio grande que hubo fue el que hubo en enero de este año, en el que se quemó unos 2.100 kilómetros cuadrados de la superficie de la isla, casi la mitad. Bien, acá ya vamos a tener el primer contacto de lo que es una imagen satelital. Estas imágenes que estoy mostrando acá son unas imágenes a falso color, se le dice, en el cual se hace, con el color uno denota la información que quiere destacar de una imagen. El ojo humano percibe mucho la diferencia de los colores y es por eso que es muy útil a la hora de poder resaltar resultados, elegir colores que sean apropiados a lo que uno quiere mostrar y con el contraste del resto de los resultados en los cuales no son afectados, puede notar la incidencia de unos incendios, por ejemplo. Otra cosa, si ven que voy muy rápido, avísenme, frenenme, porque yo arranco y no freno. Disculpen por eso. Bien, en esto es el tema de la isla. Acá tengo el mapa de comparación. Esta a la izquierda es lo que sería la zona este, la reserva natural, que fue la que más daño recibió, en comparativa a escala con lo que es la ciudad de Córdoba. Como verán, es como si hubiera prendido toda la ciudad, Villa Allende, La Calera, Malagueño. La verdad que es bastante grande el área, da medio escalofrío el daño que hubo. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es las imágenes satelitales. Bien, las imágenes satelitales que vamos a utilizar son unas del producto Landsat. Landsat es un proyecto de la USGS en el cual han lanzado diferentes misiles diferentes satélites a lo largo de la historia, hace 50 años aproximadamente, con el objetivo de estudiar la Tierra, todos los cambios geológicos, los desastres naturales, el crecimiento de la población, todo referido a la Tierra, con la idea principal de que sea un producto que sea al alcance de todas las personas, es decir, de que cualquier persona pueda acceder a estas imágenes y pueda realizar estudios. Esto es algo muy querido por toda la comunidad científica. Este satélite en particular fue lanzado en el 2013, tenía una vida útil planificada de 5 años, pero lo cargaron con combustible para sobrevivir 5 años más, es decir, para tener una vida útil de 10 años. Aunque si bien la vida útil está determinada por la cantidad de combustible que tengan los satélites para recuperar la órbita a la medida que van perdiendo por la gravedad de la Tierra, muchas veces sus misiones terminantes por situaciones ajenas, por ejemplo que haya falla en los sensores, falla en los motores, en el combustible. Así que básicamente a los satélites su vida útil les queda determinada por ellos mismos. Incluso hay habido satélites que han superado con amplia expectativa su vida útil, superando por más de 20 años, algunos incluso manteniéndose en órbita, lo cual lo hace bastante interesante. Y bueno, esta familia de satélites ahora este año va a tener un nuevo compañero, que es el Landsat 9, que supuestamente está planificado para mediados de este año, fines de este año.
Vamos a ver cómo el tema del coronavirus, si los deja lanzar o no. Y bueno, esto sería básicamente lo que es satélite. Esto está controlado por una sociedad gubernamental de los Estados Unidos, que es la UCGS, que es la que encarga del estudio geológico de la Tierra. Y bueno, este satélite en particular fue construido por la NASA. La NASA fue la encargada de hacer el satélite, el cohete de lanzamiento, y la UCGS es la que se encargó de hacer la torre de control y es la que encarga de mantener la conexión con el satélite todos los días. Bien. Bien, ahora voy a hablar un poco de lo que es el satélite, un poco los datos técnicos que a nosotros nos competen en el tema de las imágenes. Este satélite cuenta con dos sensores, un sensor óptico y un sensor térmico. El sensor óptico es el que vamos más a utilizar prácticamente, en el cual estos dos sensores son capaces de obtener imágenes en diferentes partes del espectro electromagnético. Nosotros, por ejemplo, todo lo que es la luz visible está en un ancho definido del espectro electromagnético y estos sensores tienen la capacidad de poder sensar en diferentes partes del mismo. Otra particularidad de este satélite es de que nos va a corregir algunos errores climatológicos que podemos encontrarnos a la hora de tomar una fotografía. Por ejemplo, sobre todo en las partes montañosas, donde la luz del sol proyectada sobre las montañas produce una sombra, que esos niveles de sombra, a la hora de ser sensados por el satélite, van a producir unos niveles de intensidad diferentes a la parte que es iluminada por el sol. Bueno, este satélite cuenta con la tecnología y la capacidad de poder asegurarnos que los mismos niveles de intensidad van a estar presentes tanto en la parte que tenga sombra como en la parte que no tenga sombra de una imagen. Eso sería lo que vendría a ser terreno corregido. Las imágenes que nos van a dar son en formato GeoTIFF, dentro de toda la información que puede venir en el header de una imagen tipo TIFF. En particular viene lo que es la posición en la cual fue tomada la fotografía para poder nosotros ubicarla espacial y temporalmente a la imagen en el mapa. Y dentro de lo que es la resolución de la imagen, dependiendo la banda del espectro electromagnético que está capturando el sensor, vamos a tener diferentes resoluciones. La más común va a ser de 30 metros, es decir, que cada píxel de la imagen que nosotros obtengamos va a representar 30 metros por 30 metros de la superficie de la Tierra. Va a haber una banda especial que va a tener una resolución de 15 metros y los sensores térmicos tienen una resolución de 100 metros. Bien, esto es lo que vendría a ser lo que yo hablaba de las diferentes bandas del espectro electromagnético. Nosotros, el ojo es capaz de detectar y sensar todo lo que es dentro de las bandas 2, 3 y 4, es el espectro visible, ese ancho de banda del espectro que nosotros podemos detectar sus variaciones. Y a su vez, bueno, estos satélites tienen la capacidad de obtener un poco de otras bandas, de otros rangos, en los cuales esos rangos dan mucha información útil. En particular, la banda 1 es un espectro visible, no tanto por nuestro ojo, pero al fin visible, que esto es la banda del azul. Este es un rango difícil de detectar por el satélite, debido a que la banda es tan corta que se desparrama muy fácil por lo que son partículas de tierra, partículas de agua en el ambiente. Esto es la particular, por ejemplo, de por qué nosotros vemos el cielo celeste o a la distancia vemos los tonos celestes, debido a que esta parte del espectro se dispersa con mucha facilidad por las partículas del aire. Eso es lo que hace también que sea difícil de censar en un punto específico debido a la dispersión del dato a la medida que uno va haciendo la muestra. Tenemos después la banda 2, 3 y 4, eso van a representar los colores azul, verde y rojo, esos serían con los que vamos a formar las imágenes a color. La banda 5 es el infrarrojo cercano, esta es la que vamos a utilizar para poder hacer la detección de vegetación dentro de las imágenes. La banda 6 y 7 son el infrarrojo también, pero de banda corta. Estas son las que son utilizadas para la detección y análisis de las piedras. Todo lo que es geología se hace con estas bandas.
La banda 8 es la pancromática. Esta banda 8 simplemente es una imagen de alta resolución, es la que tenía la resolución de 15 metros por 15 metros. Simplemente es una imagen a escala de grises. Lo que se hace es, utilizando esta imagen y superponiéndola con los colores obtenidos por la 4, 3 y 2, se forman imágenes de alta definición de la Tierra. Es su única utilidad. Y la banda número 9 es más conocida por Cirrus, debido al poco espectro que detectan. Simplemente sus sensores detectan más todo lo que está más cerca del satélite, por ende son las que detectan todo lo que son nubes en las montañas. Esto es un problema muy común para el análisis de montañas, de que sean por las condiciones climatológicas, de que haya la presencia de nubes, y es necesario poder saber diferenciar qué es lo que es nube de qué es lo que es nieve, por ejemplo. Entonces, con estas bandas, uno lo que puede hacer es obtención de lo que es realmente nube para poder descartarlo en las imágenes capturadas por las otras bandas. Y después tenemos las bandas térmicas, que son la 10 y la 11. Bueno, simplemente lo que hacen estas bandas es detectar lo que es la temperatura de la Tierra. Las estaciones meteorológicas por lo general lo que hacen es censar lo que es la temperatura del ambiente, lo que es la temperatura del aire. Esto directamente nos dice la temperatura de la Tierra, que suele ser un poco más elevada de lo que es la temperatura del ambiente. Y con esto también se hace estudios, análisis de impacto ambiental, sobre todo en el crecimiento de las ciudades. Bien, hasta ahora todo en orden. Sí, está perfecto. Listo. Si hace falta rebobinar algo, avísenme nomás. Porque no puedo ver el chat. Oye. Bueno, eso sería básicamente lo que son las imágenes del rango en el espectro que podemos capturarlas. Ahora, estamos hablando de una imagen. Básicamente la imagen lo que va a hacer para nosotros debe ser una matriz en donde cada píxel va a definir un nivel de intensidad. Ese nivel de intensidad, mientras más alto sea, significa mayor presencia de cierto tipo de datos. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con una imagen en un JPG, manejamos con una intensidad de valores de 0,255, debido a que el tipo de píxel es de tipo char, y con eso nosotros podemos formar todos los colores que son visibles para el ojo, pero manejarse con niveles tan bajos nos deja muy poca resolución a la hora de poder hacer un análisis más profundo. Es por eso que, por ejemplo, las imágenes estas son en formato entero 16, es decir, tenemos 16 bits de información en cada píxel, lo cual nos da un rango de información mucho más elevado, y es como puede ver en HD básicamente las imágenes, pero a nivel radiometría, no a nivel resolución de píxel. Bueno, nosotros vamos por general a trabajar con solamente una matriz, que sería trabajar con matrices en escala de grises. Perdón, si me escriben en el chat, voy a detenerme. Las matrices, perdón, y para hacer demostraciones de los resultados que obtenemos, vamos a formar colores que juntando imágenes de lo que se llama falso color. Hay otros espacios de color, pero bueno, esto sería lo suficiente como para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Y esto sería lo que la imagen satelital con la que vamos a trabajar. Esta es una tomada el 22 de enero del 2019. Utilicé esta en particular debido a las condiciones climáticas que había en la isla, y era la más parecida que había, de hecho creo que era la única que había, que tomada en el mismo lugar durante enero de este año, durante los incendios. Las imágenes que vamos a tener en los satélites son de esta resolución, 7881 por aproximadamente 8000 píxeles, son bastante grandes y bastante pesadas. En particular a la izquierda estoy mostrando lo que es el resultado de lo que es la banda 4, que es la banda roja del espectro. Y por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando combinamos la banda 4, 3 y 2, que sería la roja, verde y azul, para formar una imagen a color? Como verán, la imagen pareciera que estuviera inclinada y tiene unos bordes negros. Esto es debido a la naturaleza del satélite,
de cómo va haciendo su trayectoria alrededor de la Tierra. Las imágenes son tomadas de esta forma y nos avisan desde el satélite mismo, nos dice que todo lo que es los cuadrados negros vienen con un valor tipo específico que es un número, para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo descartemos a la hora de hacer análisis sobre la imagen. Y esta es la otra imagen que vamos a utilizar. Esta fue tomada el 9 de enero del 2020, donde ya estaban presentes los incendios. Cabe aclarar que acá los incendios todavía no habían terminado, es decir, de que nosotros vamos a hacer un análisis preliminar de cómo iba siendo cómo se iba expandiendo el incendio. Y bueno, es la misma historia que la imagen anterior, nada más que bueno, acá ya se puede apreciar el humo y cómo el nivel de verde, en comparación con el anterior, ha disminuido bastante. Bien, ahora viene lo que sería nuestra receta de qué es lo que vamos a hacer. Y ahora voy a empezar a mostrar también un poco del código, de los pasos que fui haciendo. Esto no es una receta que hay que seguir al pie de la letra, es una cosa que se va haciendo a modo de prueba y error, debido a que uno va ajustando algunos parámetros en la medida del problema mismo, y hay algunos pasos que incluso pueden ser no necesarios, es solamente una cosa que sirve como guía a la hora de decir, bueno, vamos a hacer el análisis sobre tal zona, qué es lo que hay que hacer. Bueno, como primer paso, lo que vamos a hacer es la obtención de un ROI. ROI es una región de interés, es decir, que en vez de trabajar sobre toda la imagen que tenemos del satélite, vamos a agarrar solamente una parte específica en la cual nos sea mucho más interesante, no solamente para poder disminuir la cantidad de error, sino también para disminuir el cómputo, ya que no es lo mismo trabajar una imagen de 8K por 8K que trabajar una imagen de 4x2. De esa imagen que obtengamos, lo que vamos a hacer, vamos a calcular un índice de vegetación. Es el índice de vegetación en el DBI, nos va a indicar el nivel de vegetación que hay presente en la isla, y además ese índice nos proporciona información acerca de lo que es tierra, de lo que es agua, que nos va a servir para poder separar nuestra isla del resto del mapa. Y además este ROI que yo elegí en particular tiene la característica que se ve una parte de la península, entonces vamos a hacer algún procedimiento con OpenCV para poder eliminar la península de nuestra imagen, cosa de contar con una máscara que sea exclusivamente de la isla y que todos los cálculos que hagamos sean sobre la superficie terrenal de la isla. Una vez que hagamos eso, vamos a hacer un cálculo en NBR, que va a nos indicar un índice de cuánto se quemó cada píxel en la isla, y con eso vamos a hacer una clasificación y mostrar los resultados de la expansión del incendio. Bien, esto entonces sería lo que es mi ROI. Para hacer mi ROI, utilicé lo que se llama una herramienta que se llama Gemic. Es también un framework de Computer Vision que tiene la particularidad que lo puedes usar con la terminal. Es muy rápido, es muy cómodo, y sobre todo para hacer ensayos rápidos resulta muy útil porque no hay que escribir mucho código, simplemente es introducir los comandos y el programa se encarga del resto. En este caso lo utilicé para poder justamente seleccionar la imagen y poder trabajar sobre ella. Y la otra particularidad es de que estas imágenes tienen que ser estrictamente iguales. Nosotros, si las solapamos una con otra, consiguen a píxel perfecto los valores, no los valores, pero sí la forma geográfica de la isla. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a hacer operaciones en comparación de ambas imágenes, y si no coinciden, ya nuestros resultados van a estar siendo erróneos porque vamos a estar comparando lo que es agua con lo que es tierra, por ejemplo. Bien. Y ahora voy a mostrar de cómo es el tema del cálculo del índice de vegetación. Básicamente, hay dos propiedades que podemos utilizar de los satélites en comparación con la clorofila de la planta. Resulta de que cuando la clorofila es iluminada por la luz del sol, esta refracta mucha luz en la banda del infrarrojo cercano, pero en la banda del rojo refleja un poco menos luz. Entonces, los valores de intensidad son mucho más altos en el infrarrojo y menores en el rojo. Y pasa lo contrario cuando la planta tiene poca presencia de clorofila. Los valores en la banda del infrarrojo se disminuyen un montón y aumentan en la banda del rojo. Entonces, haciendo este pequeño cálculo,
que nos da un índice normalizado, podemos clasificarlo en tres partes básicamente, en todos los valores que sean menores a 0.1, vamos a decir, considerar que son valores donde no hay presencia de vegetación, es lo que vamos a considerar nosotros agua. Los valores 0.1, 0.2 es donde es la presencia de tierra, y a partir de ahí, a medida que vaya aumentando el índice, nos va a notar una presencia de vegetación. Mientras más grande el índice, mayor es la densidad de vegetación que hay. Bien. Para hacer eso, vamos a pasar al código. Bueno, todo esto fue realizado en Python. Para mostrar las librerías que utilicé, simplemente usé OpenCV, NumPy, que es para poder manejar las matrices. Tfile es una librería que me permite levantar los archivos TIFF de las imágenes satelitales. Perdón. Y Matplot es una librería que utilizamos en algunas partes para poder graficar. Simplemente eso, el resto es todo la librería estándar de Python. Bueno, entonces tengo mi primer función. ¿Ahí el código se ve bien o hace falta que haga zoom? Yo lo estoy viendo bien. Si podría ser un poquito más grande, mejor. Dale. Ahí está bien. Ahí está mejor, dale. Perfecto. Bueno, entonces déjenme mostrar. Acá tengo descargadas ya todas las imágenes satelitales de todas las diferentes bandas. Lo único que hago es simplemente levantar las que ya tengo recortadas. En particular voy a levantar las que más hacen falta. Lo que se va a llamar isla normal va a ser la isla previa al incendio. Después va a haber otra isla en burner, que sería la isla prendida fuego. Levantamos las bandas que nos competen, la banda 4 que es la roja, y la banda 5 que es el infrarrojo cercano. Y acá voy a empezar a hablar un poco de los primeros problemas que nos podemos topar a la hora de trabajar con imágenes en OpenCV. Nosotros si queremos levantar, por ejemplo, la banda 4, la queremos ver en el visor de la computadora, nos vamos a topar con una imagen así, negra, que no nos va a decir, vamos a decir que bajamos algo mal, que está todo pésimo, que se nos rompió la imagen, pero esto no es así. Esto resulta de que nosotros cuando mostramos una imagen por pantalla, la computadora tiene que poder procesar ese dato en un nivel de píxel que sea interpretado por la pantalla. Nosotros eso lo trabajamos en charts, en valores de 0 a 255. Entonces todos los valores de píxel que no estén dentro de ese rango van a ser o convertidos a 0 si son menores a 0, o convertidos a 255 si son mayores que 255. Y incluso algunos visuales capaz que ni siquiera los puede interpretar ante la presencia de datos que no conoce, y entonces nos muestran directamente una imagen en negro. Solamente puede demostrar el tamaño de la matriz. Bueno, por ejemplo, si yo les muestro lo que es la imagen de la banda 4 y la levanto con OpenCV, ya también, aparte de que se me abre la imagen toda gigante, vemos que se ve solamente una imagen en tonos grises. Se puede ver, no sé si se debe apreciar por la compresión de video, pero hay unas variaciones de tono acá. Entonces, para hacer más cómodo, uno de lo que voy a hacer en todas las demostraciones de ahora es siempre voy a resizear la imagen a 1024 para que entre en la pantalla. Y otra cosa que vamos a utilizar es normalizar la imagen, que lo que va a hacer es agarrar el rango máximo y mínimo de los datos que tenga la imagen y los va a escalar a un rango en el cual nosotros los podemos visualizar de forma correcta en la pantalla. Es decir, que por ejemplo, si mi imagen está dentro del rango, todos los valores están dentro del rango 200 y 230, lo que va a ser escalar ese rango para que el 200 se convierta en mi nuevo 0 y el 230 se convierte en mi nuevo 255, y todos los valores en el medio sean uniformemente distribuidos a lo largo de mi nuevo rango. Entonces, si nosotros hacemos eso, y lo verificamos, un segundo, esto suele pasar con Python. Vamos a poder ver una imagen mucho más aceptable para el ojo humano, y acá cabe la aclaración. Es importante diferenciar de lo que estamos viendo nosotros en pantalla
de lo que es el dato mismo. Nosotros siempre a los datos de la imagen no lo vamos a tocar, no lo vamos a normalizar, salvo contadas excepciones. Sí vamos a hacer sobre el resultado, dado que nosotros a ese resultado lo queremos normalizar para que sea visible para nosotros, pero no nos interesa que sea visible para la computadora. Entonces, siempre esto lo vamos a hacer como último paso a la hora de mostrar resultados nada más. Esa sería la banda 4, si les muestro, esta sería la banda 5, para que vean cómo se ven. Como verán, hay una diferencia de tono, como la banda 5 en realidad se nota mucho más, que hay mucha más reflexión de la luz. Y lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del NDVI. El NDVI es simplemente hacer la aplicación de la suma y división, es restar las bandas, ambas bandas, y hacer una división de la suma. Es simplemente eso, no hay ninguna ciencia. Y bueno, si nosotros hacemos eso mismo, vamos a obtener un resultado como este, que de vuelta, ahora si bien nosotros podemos apreciar y podemos decir que bueno, si recordamos cómo era la tabla, mientras mayor valor de intensidad significa una mayor presencia de vegetación y un menor valor de intensidad significa una ausencia del mismo. Nosotros podemos decir con estos tonos grises que, bueno, acá claramente hay un aumento de la densidad de la vegetación y acá hay una zona donde la vegetación es ausente y nos encontramos con, por ejemplo, el agua pareciera que tuviera vegetación, pero bueno, esto es algo que nosotros tendríamos que clasificar y por eso en otro procedimiento descontar de nuestra métrica. Entonces, esto es lo que podemos hacer, es agarrar la imagen misma, definir un rango de valores y a cada rango de valores asignarles un color, es decir, que nosotros vamos a agarrar todo lo que son las imágenes, a todos los que sean valores mayores a 0,1, los vamos a considerar como en tonos de verde y los otros los vamos a considerar en tonos de rojo y con eso vamos a poder determinar lo que es vegetación de lo que no. Bueno, entonces con el Matplot, que es para lo único que me sirvió, porque no soy un experto en la materia de esto, vamos a obtener imágenes como esta, donde ahora sí es mucho más notorio la presencia de vegetación, lo que es ausencia, y cómo podemos de hecho asignarle un color específico a lo que es la ausencia total de la misma. Si nosotros pasamos el mouse por encima, podemos ver cómo en tonos de rojo los valores son negativos, si ven en la parte de abajo de la imagen, y como en las zonas verdes, los aumentos del valor de píxel de intensidad son más altos. De hecho, en la zona más verde llega a tener valores de 0,9, creo que ninguno llega a 1, se acercaban bastante. Bueno, esto es este sería nuestro primer procedimiento. Ahora les voy a poder mostrar cómo se ve. Bueno, esto sería cómo se ve la isla previa al incendio, y ahora, ¿qué es lo que sucedió durante el incendio? Cómo cambió nuestro índice de vegetación, y podemos ver que se convirtió totalmente rojo. Ya durante el procedimiento del incendio ya perdimos casi toda la isla. De hecho, todo el parque natural desapareció totalmente. Esto también lo tengo por el código, para mostrárselos. Un segundo. En el cual hice el mismo procedimiento, levanté la banda 4 y la banda 5, nada más que esta vez de la isla prendida a fuego. Hice el cálculo de NDVI, asigné un rango de colores y simplemente lo gráfico. Y se ve algo como esto. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, nuestro paso siguiente es separar lo que es isla, que sería todo esto, más península, de lo que es agua. Entonces, para eso vamos a usar el índice que nos proveyó la primera imagen, debido a que en esta imagen ya podríamos incurrir en el error, debido a que en algunas zonas el índice de vegetación fue tan bajo, en el cual podríamos ya considerar que es agua, zonas de la isla en la que no es agua, simplemente por la medición del incendio nos introdujo un error que nosotros querríamos descartar. Eso también un poco porque yo utilicé una imagen en la cual
los índices de vegetación eran muy altos en la isla normal. Vamos a ver si discrimina. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto de separar agua de tierra. Nosotros lo que vamos a hacer es, utilizando la imagen anterior, que vamos a agarrar todos los píxeles que se caigan dentro del rango 0.1 y menores a ello, le vamos a asignar un valor, y a todos los otros le vamos a asignar otro, que vamos a formar esta máscara. Acá todo lo que es blanco fueron todos los píxeles que cayeron dentro del rango 0,1 para abajo, y todo lo que es negro es todo el resto. Esto va a ser lo que es nuestra máscara, y es una máscara le decimos a todas las imágenes que vamos a utilizar para determinar qué es el dato que se quiere procesar y cuál no. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un análisis sobre toda la imagen, y después solamente vamos a contar los píxeles donde la máscara tenga valor de intensidad 255. Todo el resto lo vamos a ignorar. Para eso es simplemente una operación bastante sencilla con OpenCV. Un segundo, que con tan grande se me da todo. Que bueno, utilice la isla en estado normal, calcule su índice de NDVI, y después simplemente utilicé esta función inRange, que lo que hace es devolverme una imagen donde todos los valores de píxeles van a ser 255 si caen dentro del rango que yo le especifique, y los manda a 0 el caso contrario. Así es como tenemos nuestra imagen, y el paso siguiente sería separar todo lo que es nuestra isla de la península. Bien, para hacer eso, vamos a querer hacer algo como... Se me fue. Segundo. Bueno, vamos a querer hacer algo como esto. Vamos a agarrar, vamos a invertir la máscara. Vamos a decir, bueno, en realidad nosotros queremos considerar como visible todo lo que sea tierra, y como no visible todo lo que sea agua. Y vamos a proceder a hacer un conteo de contornos, que ya les paso a explicar, para que de esta imagen vamos a tener una como esta. ¿En qué consiste el conteo de contorno? Vamos a utilizar una herramienta del OpenCV que se llama encontrar contornos, perdón, en el cual va a usar diferentes heurísticas y métricas para definir qué sectores de la imagen forman un mismo objeto, y a esos lo va a encerrar dentro de una categoría, y me va a brindar todas las categorías que logro encontrar. Nosotros, en base a eso, vamos a decir, bueno, claramente la isla va a ser el contorno que va a tener el tamaño mayor. Entonces vamos a utilizar el contorno provisto por la isla para pintarlo todo de blanco, y usar eso como máscara para borrar todo lo que esté por fuera de ese contorno. Lo vamos a considerar agua, en particular la península misma. No sé si se entendió eso, cualquier cosa, párenme. Bueno. Máscara y lesca. Entonces el primer paso era invertir la máscara. Eso simplemente era restar los 255, que es el valor máximo, con el valor que obteníamos de la máscara. Esto nos va a devolver la imagen que estaba mostrando al principio, en donde... ups, ¿qué pasó acá? Perdón. Vuelta. Esto puede pasar cuando hacemos live programming. No sé qué me está pasando. Bueno, supongamos que es la imagen, por las dudas no voy a tocar más. Bueno, supongamos que es la imagen que está invertida. No sé si toqué cuando toqué la máscara. A ver, un segundito. No sé si toqué nada acá. Claro, esto. Estaba mostrando la imagen anterior, y esto también tenemos que comentar. Me acordé que cuando me pase de función, que comente las líneas que voy comentando, porque no vamos a arruinar todos los cálculos.
Esto así, esto así, esto así, y ahora sí va a andar. Perfecto. Bien, entonces ahora sí, todo lo que es 255 es lo que es isla. Todos los puntitos negros que podemos ver adentro serían las que son pequeñas islas que puede, lagunas que puede tener la isla. Y es lo que vamos a proceder para segmentar. Bien, ahora una cosa importante. Nosotros para aplicar este algoritmo de detección de contornos no lo podemos aplicar así nomás, porque si nosotros lo aplicáramos vamos a tener zonas como esta parte de la isla, donde los puntos de la isla están tan dispersos que es muy probable que nuestro segmentador las considere como contornos diferentes, de hecho lo va a hacer. Entonces nuestro primer paso sería preparar la isla, asegurándonos de que por lo menos todos los puntos que nosotros queremos considerar como parte de la isla estén conectados, en particular esta zona. Para eso vamos a hacer unas operaciones que se llaman operaciones morfológicas, que lo que hacen es analizar cada píxel, y por cada píxel que analizo voy a revisar cómo son el estado de los vecinos, y en base a eso voy a determinar un nuevo valor para ese píxel mismo. Estas operaciones se llaman erosionar y dilatar. Dilatar lo que va a hacer es, por cada píxel que voy analizando, si al menos alguno de esos vecinos está pintado con un valor positivo, por ejemplo 1, a ese píxel mismo lo vamos a pintar del mismo valor. Y en la parte de erosionar, lo que va a hacer es el contrario, es vamos a censar cada píxel, y si hay al menos alguno en el píxel analizado, al menos algún vecino que su píxel tiene un valor positivo, a ese píxel lo vamos a considerar negativo. Que lo que vamos a lograr es que con dilatar aumentemos la cantidad de blancos que hay en la imagen alrededor de los bordes, debido a que ante la pequeña presencia de un píxel blanco, vamos a pintar el píxel vecino. Y en erosionar vamos a hacer la operación inversa, vamos a achicar los bordes, porque ante la menor presencia de un píxel blanco, vamos a terminar borrando ese mismo píxel. Bueno, entonces primero les voy a mostrar qué es lo que pasa si nosotros no hacemos ninguna de estas operaciones y directamente encontramos los contornos. Los contornos los vamos a encontrar con esta función, que tiene diferentes opciones. Esta es como la versión estándar de encontrar los contornos. Hay como diferentes niveles hay diferentes algoritmos a la hora de, cuando tiene la decisión de decir si algo es parte del contorno o no. Dependiendo de la configuración que le demos, es que algunas zonas la va a considerar o no. Y tenemos acá una herramienta que nos va a permitir pintar todos los contornos. Entonces, déjame que no estoy mostrando la imagen. Porque acá estoy retornando. No vamos a mostrar más la imagen anterior. Esto sí. Esto sí. Bueno. Detalle importante, de vuelta me olvidé de resizear, pero como pueden ver, acá yo lo que estoy haciendo es a cada contorno pintarlo con un color aleatorio. Fíjense todos los contornos que he encontrado en lo que son los verdecitos de la isla. Ahora vamos a corregir eso. Bueno. Entonces tenemos la isla pintado de diferentes colores. Lo que ya es positivo es que podemos ver de que hay un color para todo lo que es la mayor parte de la isla. Tenemos un color separado para lo que es la parte de la península. Y la parte donde nosotros teníamos miedo, que era donde estaban los puntos más separados, claramente hay un montón de contornos diferentes. Nuestro objetivo entonces es que todos estos contornos se formen parte de la misma isla. Todos los otros contornos chiquititos que están en el mar no nos van a interesar. Y lo otro importante es de que el contorno nuevo que estemos agigantando no se conecte con la península, porque eso arruinaría nuestro cálculo también. Entonces, para eso lo que podemos hacer es aplicar lo que es la erosión y la dilatación.
Ahí les voy a mostrar cómo se ve la imagen después de cada operación. Por ejemplo, si nosotros la erosionamos, habíamos dicho que la imagen lo que iba a hacer era achicarse. Entonces, esta es la que es nuestra imagen original. Y esto es lo que es la imagen después de la operación de erosión. Como verán, todo, acá igual la está puesto con una configuración en la que se ha exagerado, también para poder notar mucho el cambio. Pero todo lo que eran zonas negras se agigantaron y todas las zonas blancas, bueno, fueron modificadas por las zonas negras. Sobre todo se nota en la zona del centro. Y lo que pasa cuando nosotros hacemos la misma operación, pero la inversa. Esta es nuestra isla original. Y esta es nuestra isla después de la primera operación. Entonces, acá logramos nuestro objetivo principal, que era conectar la parte norte de la isla. Ahora, seguramente, si nosotros aplicamos la misma herramienta en control de contornos, a esta parte la voy a considerar como parte de la misma isla. No se conectó con la península. Siguen apareciendo otros datos, pero que nosotros los vamos a poder ignorar más adelante. Entonces, el primer objetivo ya está cumplido. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente ignorar algunos datos para poder ayudar a la operación del OpenCV que se trabaje más rápido. Otra cosa más, por lo general, estas operaciones, erosionar y dilatar, van de la mano. Uno por lo general lo que hace es o rellena huecos o agregando los huecos y después quiere volver a la forma original para evitar la deformación total del dato. Yo para este caso no hacía falta ir y volver, simplemente con agrandar el tamaño de la isla me conformaba. A esto es lo que voy con el que decimos que no hay una receta fija, sino que todo uno lo va ajustando a medida del planteo del problema que se está presentando. Bueno, esto no lo voy a mostrar más. Esto no lo voy a mostrar más. Esto lo voy a ocultar. Y ahora lo que les voy a mostrar es el threshold. El threshold es como una herramienta en la cual nosotros le definimos qué nivel de píxel queremos considerar, qué nivel de píxel no queremos considerar. Es como la operación in range, nada más que nosotros definimos, bueno, es básicamente la misma operación. Esta es la más común de utilizar. Entonces lo que vamos a decir es que a todos los valores de píxel que estén mayores de 175 o 255 los vamos a convertir en 1, y todos los que no caigan dentro de esta categoría los vamos a convertir en 0. Entonces, está puesto. Voy a volver acá. Entonces, si se acuerdan, antes teníamos algunos valores de intensidad por cada isla que yo les dije que íbamos a filtrar. Eso es lo que se hizo con esa operación. De que sus niveles de intensidad eran grises, en sentido que iban en el rango, ponele 128 en ese ámbito. Al no llegar al nivel mínimo necesario, que era 175, son descartados por la operación. Y ya ahora si nosotros aplicamos la operación contornos, solamente nos va a encontrar el contorno de la isla, el de la península y probablemente lo de los puntos estos, pero nada más. Entonces hemos disminuido nuestro problema mucho más fácil. Algo mucho más fácil. Bueno, entonces damos el threshold y ahora lo que vamos a hacer, pintar de vuelta los contornos. Bueno, como verán, ahora solamente tenemos, bueno, 1, 2, 3, 4 contornos. Seguimos teniendo algunos contornos que están dentro de la misma isla. Eso no nos importa porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es agarrar el contorno más grande y todo ese contorno pintarlo de un color para formar una nueva imagen. Y esa misma imagen que juntemos la vamos a combinar con nuestra primer máscara que teníamos de la isla. Entonces, de esa forma, solamente nos van a quedar los píxeles que corresponden a la isla, debido a que con mi máscara del contorno pintado, la península no es tenida en cuenta. Eso lo hacemos con una operación bitwise, en el que hacemos un AND lógico. Entonces, si tenemos 255, 255, pasa a 255 y si hay alguna variación, se convierte en 0. Bueno, para encontrar el contorno, simplemente calcular vamos de vuelta. Cuando encontramos los contornos, estos nos devuelven una lista de contornos y una jerarquía. La jerarquía simplemente nos dice
cuando nosotros tenemos contornos dentro de otros contornos, cómo sería el nivel de elevación de esos contornos mismos, pero la que nos interesa es esta lista de contornos, que son todos los puntos de cada contorno, ¿no? Si a eso le calculamos el máximo, le pasando como una clave al el área del contorno, vamos a encontrar cuál es el que tiene el mayor área. Eso podemos dibujar el bounding box, no vale la pena en este momento. Y después, bueno, lo que vamos a hacer es lo que le contaba. Voy a dibujar el contorno para que les muestre. Esto sería, bueno, este sería solamente mi contorno el que voy a estar interesado, y este es el contorno que voy a rellenar con el mismo color verde. Vamos a contar esto que no hace falta y esto que no hace falta. Supuestamente esto, esta sería la imagen nueva, con la cual yo voy a multiplicar mi imagen original de la isla y vamos solamente a obtener la máscara de la isla. Eso es lo que hacemos cuando hacemos... cuando hacemos esto, acá yo voy a estar generando una matriz nueva, que sea de una... Estas matrices tenían 3 canales, entonces voy a crear una matriz nueva que tiene un solo canal en escala de grises, en la que voy a dibujar mi contorno con un valor de intensidad 255. Y eso es lo que voy a hacer la operación bitwise_and, que lo comentaba antes, donde combinamos lo que es el contorno de nuestra isla pintado con lo que teníamos la máscara de agua. Entonces, al no haber en ninguna de las dos coincidencia con la parte de la península, va a desaparecer aquella parte de la isla. Y como verán, la península ya no forma parte de mi imagen. Y como fun fact, dije para darle un poco de validación a lo que es al cálculo que estamos haciendo, dije de calcular cuánto es los kilómetros cuadrados que tenemos de isla, teniendo en cuenta que acá no vamos a estar sumando todo lo que son los lagos. Bueno, y tenemos que nuestra isla es de 262 kilómetros. Esto también. No, está mal porque estamos con la imagen resizada. No puede ser que la isla tenga 262 kilómetros cuadrados. Bueno, 4.380 kilómetros cuadrados, que se aproxima bastante al tamaño original de la isla, si tenemos en cuenta que no estamos sumando toda la que son las zonas de lagos. Más todo el error que nosotros podemos introducir por las máscaras estas que estuvimos introduciendo. Recordemos que cada píxel mal contado son 900 metros cuadrados de isla que no forman parte de nuestro cálculo. Bueno, entonces ya tenemos la máscara y ahora vamos a poder hacer el análisis de lo que es los incendios. Un segundo que me aseguro que esto no hace falta, porque todas estas funciones están concatenadas, una depende de la otra. Bueno, ahora sí tenemos nuestra isla sin península, y lo que vamos a hacer es el índice de incendio. Sigue la misma lógica que teníamos para el índice de vegetación. Nos aprovechamos de la información de dos bandas, una de la infrarroja, que ya sabemos que da una gran reflectancia cuando hay presencia de clorofila, y lo que notamos también es de que es opuesta cuando en los casos de incendios, es decir, que en las zonas donde hay incendios o zonas quemadas, esta banda se refleja menos, y lo contrario pasa con la banda infrarroja de banda corta. A medida que hay un aumento de la exposición de la zona a un incendio o ha sido una zona quemada, esta banda refleja mucho más su intensidad
y se refleja con menor intensidad en las zonas de vegetación. Entonces, con la combinación de estas, formamos un nuevo índice que nos va a permitir bueno, calcular los diferentes índices de incendio. Bueno, ahora, si bien este índice es útil, no es útil por sí solo, depende de la comparación de las imágenes, porque uno lo que hace es calcular el índice de incendio sobre la imagen antes de ser afectada por el fuego y después del incendio. Entonces, con eso vamos a obtener una clasificación en la cual nos va a decir, dado 5 niveles, si fue una zona en donde hay un resurgimiento del crecimiento de la vegetación, si fue una zona que no fue afectada, o definir 3 niveles de intensidad del incendio. Entonces, para hacer eso, vamos a ver la misma lógica del NDVI, nada más que ahora vamos a utilizar las bandas 5 y 7. Como verán, bueno, entonces voy a agarrar las bandas 5 y 7 de la isla en estado normal, voy a agarrar las bandas 5 y 7 de la isla cuando fue incendiada, vamos a calcular el NBR, y al NBR es lo que le vamos a hacer la resta, y esta resta es lo que nos va a determinar el nivel de intensidad del incendio. Entonces, si lo graficamos esto, vamos a ver algo como esto, en donde todo lo que sea valor de intensidad alto, o sea, valores 255, significa que la presencia del fuego fue mayor, y a medida que ese tono de gris va aumentando a negro, significa la ausencia del mismo. Entonces, simplemente, bueno, el NBR de cálculo es de la misma forma que el NDVI, simplemente restar ambas bandas y hacer la división de la suma. Y después simplemente restar lo que es la isla en estado normal con la isla de prendido fuego, nada más que eso. Y ahí es donde nosotros pasamos a procesar la severidad del daño, en el cual vamos a clasificar la imagen en sus 5 estados, y además de eso vamos a agarrar y multiplicarla con nuestra máscara que tenemos de la isla para solamente contar aquellos píxeles que realmente formen parte de la isla, porque de vuelta no queremos contar todo lo que sea agua o península de la imagen. Bueno, entonces voy a dar un contador que es la cantidad de píxeles que considero quemados. Todos los valores que sean menores a 0 a menos 0.1 son los índices donde nos presupone que hay un crecimiento resurgido de la vegetación, es decir, que es zona donde antes no había vegetación y ahora se encuentra presencia de la misma. Después, los índices que van desde el menos 0,1 al 0,1 van a ser donde zonas que no fueron afectadas por el fuego. Y así, a medida que vamos aumentando el índice, le vamos a considerar una severidad mayor. Entonces, si nosotros verificamos todo esto, por ejemplo, acá estamos viendo lo que sería todos los píxeles que consideramos con alta severidad de incendio, en los cuales también ya hemos quitado lo que es lo que no es agua, lo que no es isla. Bueno, ya he puesto los cálculos acá. Como verán, tenemos 500 kilómetros cuadrados donde hay crecimiento, 2.000 kilómetros cuadrados que no fueron afectados, y después tenemos un total de 1.800 kilómetros cuadrados que hasta ese momento en que fue capturada la imagen se puede considerar una zona prendida a fuego. Entonces lo que vamos a hacer es, con cada máscara que obtenemos, le vamos a asignar un color, y esa la vamos a componer una con otra para formar una imagen que sea más visual y más entendible para el ojo humano, a la hora de poder decir, bueno, esto es un incendio, esto no es un incendio. Vamos a ver, anda. Bueno, entonces tenemos algo como esto, donde todo lo que es gris es las zonas que
no fueron afectados por el incendio. El verde es todo lo que se considera un crecimiento resurgido. Y los diferentes tonos de amarillo, naranja y rojo sería lo que se ha afectado por el fuego. Y bueno, entonces yo simplemente combiné estas capas y las dibujé por encima de lo que es la imagen de la isla prendida a fuego. Pero si bien esto es más o menos útil en el sentido de que decimos, mm, bueno, podemos claramente diferenciar lo que es zona afectada de no afectada, a ver, tendremos que conseguir una imagen en la que sigamos viendo lo que es la geografía de la isla y a su vez podamos ver el daño de la misma. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a construir una imagen lo que es falso color. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco. Bueno, esto es lo que hablábamos de la diferencia del índice de incendio. Están los 5 niveles de clasificación, que es lo que hicimos, y acá quedé graficado los diferentes niveles de cómo fueron afectados, una superficie total de 1800 por el incendio, y bueno, los diferentes niveles. Y ahora lo que es el falso color, es obtener una imagen como esta, en la cual vamos a aprovechar las diferentes bandas del satélite para construir nuestra propia imagen, y usando la lógica de los otros índices, definir cuáles son las bandas que nos hacen falta para hacer denotar nuestros incendios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que formar 3 canales, el RGB, entonces, dependiendo esos valores de intensidad, nosotros vamos a formar el rojo, el verde y el azul, y con la combinación de ellos formamos la imagen a color, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que en el infrarrojo de banda corta, en la banda 7, la reflexión de la luz en zonas donde habían sido quemadas era muy alta. Entonces, si nosotros hacemos que eso se convierta en nuestro rojo, va a decir que en nuestra imagen todas las zonas donde haya una alta intensidad va a ser el rojo el color predominante, y por ende es el que podemos pintar como rojo de nuestra isla. Y ahora, si usamos como para el color verde, para pintar todo lo que es el índice de vegetación, que es utilizar la banda roja, infrarroja, en donde veíamos que en la banda infrarroja la reflexión era mucho más alta en zonas vegetales, de vegetación, utilizamos esa para pintar lo que es color verde. Como ambas se van a complementar, es decir, que ninguna va a molestar a la otra, debido a que en los casos opuestos la reflexión disminuye, nos queda claramente que podemos utilizar estas como para representar el rojo y el verde, y el azul podemos usar directamente la banda normal para representar los colores que nos quedan, simplemente es a modo de relleno. Bueno, para eso, simplemente, acá es donde entra lo que es el Photoshop y un poco el manejo de datos, porque nosotros si dejamos la imagen en cruda no la vamos a ver tan brillosa como estoy mostrando en la presentación, pero como de vuelta es el producto visual, no es los datos oficiales, o sea, lo que se está usando para calcular, simplemente una representación de la misma, no hay problema a la hora de decir, bueno, sí, estos tonos de brillo los podemos elevar o disminuir por estos lados. Entonces, bueno, voy a agarrar para la banda roja lo que es la banda 7, que era la infrarroja de banda corta, para el verde lo que es la banda infrarroja, y la banda 2 que es la banda de los azules, para pintar lo que es el color azul. Y lo que vamos a hacer es agarrar esas imágenes, las vamos a normalizar un rango de 0 a 1, y a eso lo que voy a hacer es intensificar los valores de cada uno. Es decir, voy a hacer que los valores de rojo y de verde sean más grandes, multiplicándolos. ¿Qué es lo que yo logro cuando multiplico? Es de que donde había valores de intensidad altos, sean más altos todavía, y donde había valores de intensidad bajos, sean más bajos todavía. Porque la multiplicación, a medida que más acerco a cero, tiende a cero, entonces la intensidad baja, y a medida que subo, bueno, vaya elevándose, ¿no? Y el azul la ajusté un poco simplemente para que los valores predominantes fueran el rojo y el verde, y el azul no se mezclara tanto dentro de mi imagen. Entonces, esto de vuelta, esto fue a ojo, para que me pareció bonito.
Y una vez que ajusté las tres imágenes como quería, utilizamos la función de OpenCV Merge, que es lo que hace nos solapa nuestras tres imágenes y las convierte en una sola. Y eso es lo que podemos dibujar como falso color. Entonces, esto es lo que vemos como imagen de falso color. Y después lo que uno le queda es agarrar y decir, bueno, ajustar un poco más el brillo y el contraste, o decir, bueno, yo quiero ver más rojo, quiero ver menos verde. Si, por ejemplo, si aumentamos mucho el rojo, lo que corremos riesgo es de que zonas donde no había rojo se encuentren más presentes y nos arruinen la imagen, convirtiéndola toda roja. Esto no es algo que nos interesa porque perdimos toda la información de lo que era la vegetación. Entonces esto es algo que es cuestión de prueba y error. Hasta ahí iba bonito y quedó bien. Y después, bueno, en la presentación misma, lo que hice fue ajustarle un poco el brillo y el contraste para que se notara con mayor claridad. Bueno, eso sería todo, sería un poco de cómo es el workflow a la hora de trabajar con imagen. Hay muchos más detalles que va a tener en cuenta, pero bueno, para hacer una charla abierta y rápida, esos serían los aspectos más básicos e importantes que hay que tener en cuenta. Y eso sería todo. Muchas gracias y ahora escucho preguntas, dudas, lo que quieran. Y si no, hay también un feedback que me pidió Sari, que en ese QR van a tener un formulario para poder, bueno, evaluarme y decir qué les pareció la charla. Muchas gracias, los escucho. Yo por lo pronto, Gonza, felicitarte porque estuvo muy claro y muy rico toda la presentación. Bueno, muchas gracias. Sí, muy buena. Yo quería preguntar, yo trabajo con imágenes satelitales, trabajo en la CONAE, pero son imágenes de radar. En Sí. este caso, el índice que vos usas para diferenciar las áreas quemadas, cuando está en incendio y cuando ya el incendio pasó, ¿te da los mismos resultados? Si vos tomas esta imagen más adelante, cuando ya el incendio se apagó, ¿te resulta lo mismo el índice? No, es muy probable que el índice disminuya, primero porque, por naturaleza misma, porque la vegetación va a empezar a crecer, salvo que se convierta en una zona muerta. Y entonces, si yo, por ejemplo, comparo este índice con este mismo índice con el otro, le hago una diferencia, es muy probable que haya zonas en las que no note variación, porque, bueno, justamente la vegetación no volvió a crecer. No estoy seguro de que el índice, no estoy seguro en qué momento el índice se maximiza, en el sentido de decir cuál es el momento justo en el cual nosotros vamos a tener la máxima variación de vegetación y incendio para poder clasificarlo de la forma más correcta posible. Lo que sí he leído mientras investigaba esto es de que la recomendación es de tomar una fotografía previa al incendio y post-incendio y no especificaba muy bien el rango de tiempo. Yo supuse que querían hacer una foto de lo más cercana en el tiempo posible. Pero bueno, yo había elegido la imagen de un año de diferencia porque los índices de vegetación hace un año eran muy altos y cuando estaba viendo las imágenes alrededor de octubre y noviembre, bueno, dado por las condiciones climatológicas del invierno, el índice de vegetación era muy bajo, entonces no estaba seguro que el índice fuera muy notorio para lo que era la demostración esta. Bueno, sí, más que nada porque vos mencionaste que la imagen que tomaste para usar del incendio era cuando todavía estaban los focos activos. Ah, sí, sí, eso sí. Pero, o sea, lo decía más que nada por el tema de que en Wikipedia, cuando se la información desde donde saqué y no puedo encontrar más al respecto, porque no en ninguna parte dice en qué momento oficialmente se consideran terminados los incendios. Ya habían había un conteo de unas 2.100 hectáreas quemadas. Y bueno, yo con los cálculos llegué a 1.800, pero bueno, porque cuando sacaron la foto este 9 de enero, los incendios todavía están en su apogeo y no encontré una imagen después de esa fecha en la cual se viera bien porque había muchas nubes, bueno, claramente por los incendios mismos, entonces no puede conseguir una imagen que sea tan limpia como esta para poder hacer el análisis. La parte de las nubes en esta, el análisis ese fue previo, digamos. No, no hay una función que te diga esta tiene muchas nubes.
Este tiene poco. No, esto es, bueno, cuando entras a la página de la USGS, que es donde está el banco de imágenes, podés ir viendo con todas las imágenes, te vas filtrando por fechas. Hay que tener en cuenta que uno no puede decir quiero una foto del 9 de diciembre y una foto del 8 de diciembre, porque el satélite no pasa todos los días por el mismo lugar, por la rotación de Tierra, la rotación del satélite. Entonces hay rangos más o menos en el que vos podés decir esta es la foto más parecida y cercana que podamos obtener. Y si tenés la mala suerte que está mal clima, mala suerte. Y pasó el satélite y vas a tener que esperar a que pase de vuelta para que consiga una nueva imagen. Eso es lo diferente que tienen los satélites de radar, que se independizan de las condiciones del clima y del día y la noche, a Claro, diferencia porque de los ópticos. claro, lo que tiene el radar es que el radar penetra sobre las nubes, Traspasa, sí. entonces solamente rebota con la superficie de la Tierra. Entonces, por eso te puedes obtener información más precisa, pero bueno, no sé mucho sobre la radiometría de los radares en este momento, pero bueno, pero justamente con el ANSA no tiene radar, es solamente óptico y termal, no podría justamente con eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, Hola, ¿cómo va? Tengo una pregunta. Estoy por hacer mi tesis con un analizador de imágenes para detectar cáncer de mama en mamografías. Me gustaría saber más o menos cómo podría ir orientando el tema de la programación, algunas librerías útiles, algo como para ir guiándome, porque como que no tengo mucha idea realmente de inteligencia artificial ni Python. Bueno, primero acá, por ejemplo, no usamos nada de inteligencia artificial porque debido a la naturaleza de los sensores no hace falta, porque los datos que obtenemos son precisos. Uno puede decir que necesita inteligencia artificial cuando tiene unos valores más o menos en un rango y los utiliza para clasificar o detectar debido al comportamiento general de varias situaciones. Acá nuestro censado es específico, entonces, bueno, por eso no incurrí en esa necesidad. Y respondiendo más a tu pregunta, todo depende también del problema. Las radiografías de las mamografías habría que averiguar bien cómo son las métricas de la misma. Debe haber seguramente algún kit de desarrollo en el cual ellos ya te dicen valores estandarizados de decir, por ejemplo, nivel de intensidad de 0,8 o 0,1 es la presencia eh, de alguna anomalía, entonces, y valores dentro de 0,2 y 0,4 es simplemente la carne humana. Entonces uno tendría que brindarse esa información para poder decir, es más, también saber del tipo de mamógrafo que se utilizó, que no sé si todos los mamógrafos usan la misma calibración para el análisis de la señal de la imagen. Bueno, y respecto a librerías, bueno, yo por lo general cuando trabajo en estas cosas me nutro mucho de Gemic. Gemic es la que mostré al principio. Gemic me sirve mucho a la hora de procesar rápido, de armar prototipos muy rápidos y después una vez que ya tengo más o menos la idea, salto a Python. Y Python, bueno, utilizo OpenCV. OpenCV es una librería que está optimizada para ser utilizada en tiempo real, entonces es muy rápida y uno si necesita todavía más rapidez puede olvidarse de los bindings de Python, está hecha íntegra en C++ y puede trabajar directamente a muy bajo nivel y la verdad que es muy rápido eso y bueno, eso también con las librerías con las que yo me movería más toda la información que me pueda brindar el mamógrafo que estoy utilizando como fuente de información. Porque de vuelta, por ejemplo, en los que son radares, los niveles de intensidad son totalmente diferentes, es más, incluso las matrices que nos brindan son, por ejemplo, a lo mejor flotantes y no son enteros 16 bits. Entonces, eso depende mucho de cuál es la fuente de información y usar la información, bueno, calibrada por ellos, claramente. Claro, claro. Bien, muchas gracias. No, no. Bueno, ¿alguna más? Bueno, les dejo el QR, que eso sí, por favor, sorry, me va a retar si no, para poder evaluar la charla.
Muchas gracias y bueno, cualquier cosa, no tengo problemas de comunicarse conmigo. Me pueden encontrar por, bueno, ahora no por las oficinas porque estamos en home office, pero bueno, pueden interesar y se van a poder comunicar conmigo por mail o lo que sea, no hay drama. Y bueno, estoy abierto a cualquier cosa que tengan ganas de hablar, charlar. Es un tema que a mí me apasiona, entonces no vamos a tener problema al respecto. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buena la presentación. Bueno, muchas gracias de vuelta. Y bueno, eso es todo. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Gracias, Hasta Gonzalo. luego. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, nos vemos.